que ya está grabando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este problema. Bueno, nada más déjenme eh, quitar el waiting room para que todos entren en directo. Así entra más gente ahora. Entonces, es este problema que dice una esfera de radio R tiene una densidad de carga volumétrica uniforme ρ. Determina el campo magnético en el centro de la esfera cuando ésta gira como cuerpo rígido con rapidez angular omega alrededor del eje que pasa por el centro eh, y el momento magnético de la esfera. Esas dos cosas. Entonces, este problema es de toque de cuidado. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que entran en juego. Nada más, ¿verdad? La idea general es esta. Esa esfera está cargada. Entonces, cuando yo le empiece a rotar, ¿verdad? La carga va a empezar a moverse en círculos. Entonces, va a haber carga en movimiento. Es una corriente, ¿verdad? Entonces, al haber una corriente, esa corriente va a generar un campo magnético, ¿verdad? Y como, ¿verdad? La corriente en este sentido, entonces el campo magnético apuntando hacia arriba, digamos. Entonces, si yo le pongo, ¿verdad? El eje X a esto, al eje que pasa a través de la esfera, yo a esto le pongo eje X, entonces el campo magnético va a estar dirigido hacia el eje X y ya, ¿verdad? Entonces hay que encontrar el campo magnético por el eje X, nada más. Lo que pasa es esto, vean que el campo, ¿verdad? Esto puedo decirlo como, ok, el campo magnético que me genera esa corriente, puedo verlo como el campo magnético que me genera, ¿verdad? Una misma distancia, una misma posición X. Digamos, voy a tener que hacer el zoom. Entonces voy a decir a esta distancia X, el campo magnético es 1, ¿verdad? Pero otra distancia X es otro. Entonces yo voy a tener que separarlos ¿verdad? En superficies donde el campo magnético sea uniforme en esa superficie infinitesimal. ¿Verdad? Voy a tener que hacer eh, diferenciales. Entonces, vean que también me va a depender de la distancia R, ¿verdad? Con esta distancia R voy a usar mejor primero voy a usar un poco más fino, no, está bien, y hacer una línea para encontrar la distancia que le voy a llamar R, que es la distancia a lo largo del radio de la esfera. Entonces, ahí nada más, me queda un poco raro esto, vamos a verlo por aquí. ¿Verdad? Entonces, a esa distancia R, véanlo como en 3 dimensiones, ¿verdad? Esa distancia R, lo hago más pequeño, voy a tener un anillo, ¿verdad? Y en ese anillo está una distancia R fija, voy a decir que ese anillo tiene un grosor de R, ¿verdad? De R, y que está, de hecho, para, ¿verdad? Hacerlo más arbitrario, voy a poner una posición X, ¿verdad? Voy a subir un toquecito, ¿verdad? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el campo, disculpen, porque el campo magnético no sería uniforme, ¿verdad? En toda la esfera, en toda la superficie de la esfera, el campo magnético está cambiando, ¿verdad? Entonces tengo que escoger una sección en donde sí se haga uniforme, que va a escoger un anillo, ¿verdad? Creo que aquí tengo una imagen tal vez para que vean mejor. Una pregunta, ¿ustedes siguen viendo la pantalla o ya ven el documento que abrí?
El documento no, seguimos viendo la esfera. Ok. Entonces, voy a tener que copiarlo. ¿Dónde está la imagen? Ok, sí, sí, claro, aquí se ve mucho mejor, ¿verdad? Aquí no. ¿Verdad? Entonces, lo que yo estoy haciendo es, lo que estoy tratando de hacer es esto acá. Entonces, como pueden ver, yo lo que voy a hacer es decir, ok, el campo no se mantiene uniforme en toda la sección transversal de la esfera, ¿verdad? Entonces, yo voy a escoger una parte de la esfera para subdividirla en lugares donde sí se mantenga uniforme y pueda escoger, ¿verdad? Un elemento de carga y sacar el campo muy pequeño debido a esa sección. Entonces voy a decir, ok, voy a escoger anillos, ¿verdad? Eh, si escojo muchos anillos, ¿verdad? Y ahí nada más el próximo anillo que escoja, yo sé que va a cambiar el radio, digamos, si yo escojo un anillo acá, yo voy a tener, ¿verdad? Ese radio, un radio menor R. Entonces el radio R va variando y voy a tener una nueva posición X. Entonces yo puedo reconstruir la esfera a partir de anillos. Y en esos anillos yo voy a decir que el campo es uniforme aproximadamente y yo sé cuál es el campo de un anillo. Pero ustedes lo encontraron en uno de los videos. El campo de un anillo, también sabemos que un anillo alineado con el eje X solo va a tener, ¿verdad? Componente X del campo y va a estar dado por esto. Esto fue uno de los resultados que sacamos en los videos. Es el componente, bueno, el campo total, porque va a ser, ¿verdad? Todo el campo, pero es realmente el componente en X para un anillo. Entonces, recapitulemos qué es lo que está pasando. Bueno, lo que está pasando es que cuando yo roto esa esfera va a generar una corriente, ¿verdad? Esa corriente va, ¿verdad? Dependiendo de cuál sección yo agarre por la que está pasando esa corriente a través de la esfera, va a tener un valor de campo magnético diferente, porque va a tener una posición en R y una posición en X diferente. Entonces lo que yo hago es subdividirla, ¿verdad? Vean que el campo para un anillo pequeño de carga, en este caso, sería Bx, el anillo, infinitesimal, ¿verdad? Estoy agarrando un anillo muy pequeño de carga ahí. Sería igual a mu sub 0 y eh, A, que A es el radio. Bueno, aquí no le voy a poner infinitesimal porque no estoy haciéndolo formalmente, nada más para que se den una idea de, ¿verdad?, lo que estoy haciendo. R a la 2 entre 2 R a la 2 más X a la 2 a la 3 medios. Entonces, ¿verdad? Ese va a ser el campo magnético para cada anillo que yo agarre, ¿verdad? Entonces yo ya tengo una expresión para el campo magnético para cada anillo. Eso significa que si saco el campo magnético para cada anillo y sumo todos los campos magnéticos de todos los anillos que conforman la esfera, voy a tener el campo magnético, ¿verdad? Que genera esa esfera. Entonces, ya que sabemos a dónde queremos ir, vamos por pasos. Primero hay que sacar eh, la corriente, ¿verdad? Entonces, nomás cómo hago esto para que eh, no me estorbe tanto. Y creo que así está bien. Vamos a mover esto un toquecito. Entonces, lo primero que yo necesito hacer es encontrar ¿verdad? Las cosas que necesito para la ley de Betsabart. Entonces, lo primero que necesito es cuánta carga, ¿verdad? Hay en ese infinitesimal, en ese anillo, ¿verdad? Porque después vamos a empezar a rotar esa carga y voy a generar una corriente. Pero lo primero es, vamos, lo más sencillo, la carga, ¿verdad? Entonces, yo sé que la carga acá, primero es una carga infinitesimal, porque estoy cerrando solo una porción de la carga total. Entonces, la carga
es de Q, ¿verdad? Que si recuerdan, yo tengo, ¿verdad? Por definiciones de física 2, yo tengo que la densidad de carga es cuánta carga hay por unidad de volumen. Entonces voy a usar esto. Les voy a decir cuánta carga hay en ese anillo, ¿verdad? Y es la densidad eh, de carga que la voy a, ¿verdad? Voy a suponerlo uniforme por el de V. De hecho, déjenme ver, creo que ahí dicen que sí es uniforme. Una esfera de radio R tiene una densidad de carga volumétrica uniforme, sí, ρ, ¿verdad? Determina el campo magnético en el centro de la esfera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, la densidad es uniforme, así que yo puedo agarrar, ¿verdad? La cantidad de carga en el volumen de ese anillo es uniforme, es ρ. Entonces, ahora yo quiero saber quién es el volumen de ese anillo. Bueno, como es un anillo, ¿verdad? Yo voy a tener, esto es ¿verdad? Un borde del anillo. Si lo multiplico por dr, ¿verdad? Me va a dar el ancho del anillo. Ahí me salió horrible, pero ustedes tienen la idea. Y entonces tengo el ancho, tengo que multiplicarlo por el largo del anillo, ¿verdad? El de X, para que me dé el volumen. O sea, primero, ¿por qué lo multiplicamos? Por, ¿verdad? El diámetro de la frontera. Perdón, la longitud de la frontera, o sea, la circunferencia. O sea, 2 pi r, ¿verdad? Eso después por el ancho de r. Y eso después por el largo del anillo, o sea, de x. Ven que salen diferenciales, ¿verdad? Es porque el volumen es infinitesimal. ¿Qué hace el volumen infinitesimal? Bueno, esas dos medidas que también son infinitesimales. Todo eso por ρ. Todos de acuerdo hasta acá, como para ir por pasos. Ven que no es tan trivial el asunto. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, ¿verdad? Ok. Todo está en orden, entonces ahora sí, yo tengo la carga, yo necesito encontrar la corriente. Y por definición, la corriente es cuánta carga pasa por unidad de tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sacamos el tiempo? Bueno, esto está dando vueltas. Y está dando vueltas una tasa uniforme, a omega, ¿verdad? ¿Y omega quién es? Es la rapidez angular. O sea, cuántos ángulos recorre por unidad de tiempo. Y yo sé que el movimiento circular, ¿verdad? Es un movimiento periódico, eso significa que siempre da vueltas, bueno, da vueltas completas, eso significa recorre 2 pi ángulos, y una vuelta completa yo tengo un tiempo, ¿verdad? Bien específico para esto, que es el periodo. Entonces, en una vuelta completa recorre un tiempo igual a un periodo. Entonces, yo sé que esto lo puedo cambiar para decir que el periodo es igual a 2 pi entre omega. Y entonces yo sé que la corriente va a ser una corriente infinitesimal y va a ser igual a Q entre T mayúscula. Y esto es igual, de Q es lo que tengo arriba, ¿verdad? 2 pi rho entre T, se vuelve este T, entonces el omega pasa a multiplicar arriba. Voy a ponerlo arriba. R de R de X, todo eso entre ¿verdad? Entre el 2pi, que entonces se cancela. Entonces esto me queda igual a rho omega r de r de x. Ese es el infinitesimal, ¿verdad? La corriente pequeña que está pasando a través de ese anillo. Igual voy a hacer pausas cada paso como para darles chance de hacer preguntas. Ustedes me dicen. Todo en orden. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? Que ya tengo la corriente.
¿Para qué hice esto? Porque vean que el campo del anillo me depende de la corriente, ¿verdad? Entonces antes no les puse, antes cuando les escribí el campo, ¿verdad? Que yo les dije, ¿verdad? Este es el campo en X, el campo magnético en X. Entonces, el campo magnético en X de ese anillo, el anillo específico para nuestro problema, que es un anillo muy pequeño, bueno, es un campo infinitesimal. Yo les decía que tiene que ser igual en esta forma porque es el campo de un anillo. Entonces sería mu sub 0 por I por el radio a la 2, que el radio, ¿verdad? En nuestros anillos va cambiando. Para el caso, para un anillo arbitrario, estoy escogiendo la coordenada R minúscula, ¿verdad? Todo eso entre 2R a la 2 más X a la 2, todo eso a la 3 medios. Y yo les decía, no voy a decir que es infinitesimal por ahora porque, ¿verdad? Para no complicarlos. Bueno, esta es la razón por la cual es infinitesimal, porque la corriente para el anillo es infinitesimal. Eso es lo que hace infinitesimal el campo del anillo. Vamos a poner acá. ¿Qué vamos a poner eso de ahí? Entonces, ahora mi siguiente paso es, ok, yo tengo el anillo infinitesimal que por el cual voy a separar toda la esfera. Entonces voy a agarrar los campos pequeños que me hace cada anillo y voy a integrarlos, ¿verdad? Si yo, ahí pueden verme, me veo en la imagen, sí, ustedes me están viendo, se lo ven el... No, sí se ve. Ok, entonces ustedes van a agarrar todos los anillos desde x igual 0 hasta r, ¿verdad? A integrar sobre toda esta región. Y voy a agarrar los anillos que tienen radio 0 hasta R, ¿verdad? Para agarrar toda la esfera, toda la parte de arriba de la esfera. Igual para la parte de abajo, pero todos los anillos que van desde x igual 0 hasta menos R, ¿verdad? E integro, ¿verdad? Desde 0 hasta R, ¿verdad? Para agarrar el ancho. Y así formo toda la esfera. Sumo todos esos y me da el campo total. Y sumar, ¿verdad? En estos casos, cuando yo tengo infinitos, un infinito continuo de anillos entre una región y otra, es integrar, ¿verdad? Sinónimo de integrar. Entonces, esto va para abajo, voy a hacer esto. Entonces, lo que voy a decir es el campo magnético, como hemos venido trabajando, es mu sub 0 de I. Bueno, voy a poner mejor el R2 primero, R2, que es el campo un anillo, por el de I, que es todo esto, ¿verdad? Sería rho omega R de X, ¿verdad? Todo eso entre ¿verdad? El factor que tengo ahí arriba, que es 2, sí, 2 R a la 2 más X a la 2 a la 3 medios. Entonces, vuelvo a hacer la pausa. ¿Hay preguntas hasta el momento? Todo en orden. Sí, todo en orden. Ok. Entonces ya tengo mi DB. Ok, una pregunta. Todo claro, ok, perfecto. Ya tengo mi DB, ¿verdad? Ahora quiero sumar. Quiero sumar todo, ¿verdad? Todos los anillos que conforman la esfera para llegar al anillo total. Entonces, vean que aquí vean que aquí hay que tener cuidado, porque esta integral no es tan fácil, es una integral doble. Ustedes ya, ¿verdad? Para eso llevaron cálculo 3 en este momento. Entonces yo tengo que integrar sobre toda la región. O sea, tengo que integrar respecto a X y tengo que integrar respecto a R. Esto me queda, las cosas que voy a poner constantes, mu sub 0, rho, omega, todo eso entre 2. Es
¿verdad? El factor constante que sale. Puedo sacarlo una vez mejor para no estorbe. Entonces, vean esto es, hay que integrarlo, me queda un R a la 3, R a la 3, de R, de X, todo eso entre, entonces lo copio y lo pego. Listo. Vean que por orden de integración tenemos que integrar primero el de R, ¿verdad? Así lo escogí. Nada más recuerden cómo funciona esto. Voy entonces a decir, ok, vean que el R me depende del X, ¿verdad? Depende Profe, cuál, ajá, ese 2 que usted puso dentro de la integral no es el 2 que sacó. es correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vean que los límites de integración de R me dependen de X, ¿verdad? Dependiendo de cuál X yo estoy agarrando, voy a tener un anillo de que va de un radio menor a un radio mayor, por ejemplo, para hacerlo más claro. Veamos la figura. Yo agarré ese anillo de carga, esa posición X, ¿verdad? Si yo estuviera agarrando justo esa posición X, ¿verdad? Yo sé que el radio del anillo va desde 0 hasta esto. Voy a hacerlo, voy a tratar de hacerlo con un shape para que sea más bonito, anaranjado. Vamos a ver si esta la hace. Que no, pero ¿verdad? Vean que este anillo, ¿verdad? Va desde 0 hasta este radio. Y este radio no es el radio total, ¿verdad? Porque no estoy, ¿verdad? No es el R mayúscula de la esfera, es un R menor. Entonces hay que encontrar R en función de X, porque ese va a ser el límite de integración superior, ¿verdad? Esto lo hacían en calculadoras, ¿verdad? Que ustedes tenían una región y tenían que delimitarla y después, perdón, si ustedes querían cambiar el orden de integración, ustedes decían de X paso a R, ustedes, ¿verdad? Rotaban ese marco para ver ¿verdad? Cómo era la variación de más bien X respecto a R, pero sacaban la función inversa, por así decirlo. Entonces yo necesito saber, ¿verdad? A cuál es ese R máximo que llega dependiendo del valor de X. Correcto. Entonces, vean que esto de acá, el R real, voy a dibujar el R real en verde, ¿verdad? Va del centro de la esfera hasta cualquier punto, ¿verdad? Acá. Entonces el R real, ¿verdad? Está relacionado con cualquier valor que yo agarre R, ¿verdad? Si yo agarro otro anillo, no sé, voy a agarrar otro anillo, igual voy a dibujarlo en negro, una posición X, dibujo en una posición X, disculpen para acomodarlo. Entonces una posición X ahí. Entonces en esa posición X yo voy a tener un nuevo anillo. Otra vez anaranjado. Entonces este nuevo anillo va a tener un nuevo valor de radio, ¿verdad? Va a tener un R que no es el R que yo quiero, es un R menor. No es el R que yo tengo, perdón, es un R menor.
Entonces, eh, pero vean que yo puedo relacionar ese anillo R con el R mayor, ¿verdad? Con el R grande y con X, que es la posición que me interesa porque yo necesito saber, ¿verdad? Cómo haría R en función de X. Entonces, para ese anillo a una posición X, yo veo que se relaciona con R mayúscula como un triángulo, rectángulo, ¿verdad? Este R que sale aquí no es exactamente, ¿verdad? El que yo quiero. El que yo quiero es el dibujo. Más o menos este de acá. Ese. Y ese sigue siendo el valor del radio, ¿verdad? Entonces vean que R es solo un cateto de ese triángulo rectángulo, R minúscula. Entonces yo digo, ok, vean que R va a ser igual, bueno, R a la 2, por Pitágoras, va a ser igual a R a la 2 menos X a la 2, que es el otro cateto. Entonces, los límites de integración, ¿de dónde a dónde va R? Bueno, R va desde 0 hasta el valor más grande que se pueda del radio en esa posición X, ¿verdad? Que eso depende de la posición X. Y eso, ¿verdad? Depende como esto, o sea, raíz de R a la 2 menos X a la 2. Entonces, para esa posición X, este es el valor más grande de radio que se puede tener. ¿Todos de acuerdo con eso? Nada más para... Creo que esta podría ser la parte más enredada, entonces cualquier cosa me dicen. ¿Todos claros? Sí, sí. Entonces, ahora el límite de integración de X, ¿verdad? Entonces yo ya integré, entonces todo esto me queda en términos de X, ¿verdad? Pero hay que integrar otra vez para sumar todas, ¿verdad? Yo ya sumé, ¿qué hice ahí? Lo que yo hice ahí fue sumar todas las contribuciones del campo para, para los valores del radio. O sea, agarré un anillo, ¿verdad? En una posición X arbitraria y sumé todos los anillos a esa posición X, ¿verdad? Entonces ahora todo me depende de X, entonces ahora yo ya tengo sumados todos los anillos para esa posición R arbitraria, ahora sumo todos los anillos en el eje X, ¿verdad? Desde abajo de la esfera hasta arriba. ¿Y de dónde a dónde va X entonces? Si alguien me quiere decir, ese sí es más fácil. De 0 hasta R mayúscula. Eso puede ser una opción, pero vean qué pasa si yo integro desde 0 a R mayúscula. 0 está acá. R mayúscula llega acá. Entonces integro y llego todo esto. Entonces solo hice una semisfera, ¿verdad? ¿Sí ven por qué? De 0 a 2pi. 2pi, ¿cuáles unidades tiene? Sí, es cierto, hay que pasar las polares. No, no, como que a polares. 2pi, No, vea que 2pi 2pi no. yo lo decía por el que le daba la vuelta a todo el círculo. Ajá, pero eso usted está hablando de ángulos, ¿verdad? Si algo le da la vuelta a todo el círculo es un ángulo, ¿verdad? Pi es lo que varía 0 a 2pi, no un radio, ¿verdad? Y vea que no hay que darle vuelta. Yo ya le di vuelta, o sea, cuando yo integré el R, yo ya hice todos los anillos, ¿verdad? Ahora lo que hago es subirlo y bajarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? A2R, ¿no? Es que vean mi marco de coordenadas. Este es el 0. Menos R a R. Menos R a R, correcto. Porque vea que de 0 a 2R me quedaría igual una semisfera, pero más grande, ¿verdad? A como está el marco de coordenadas, yo tengo que integrar desde abajo, ¿verdad? Desde menos R mayúscula hasta R mayúscula, y ahí sí recubro toda la esfera, ¿verdad? Es como pasarle un anillo, ¿verdad? Un anillo a toda la esfera para cubrir toda. Entonces, integro desde menos, se me fue, menos R a R.
¿verdad? Profe, tengo una pregunta. Ujú, En, digamos, los límites de integración de R, ujú, de 0 a la raíz cuadrada de R grande menos X a la 2, es Ujú. porque usted está integrando, por un toque el dibujo, ujú. el de la esfera. Eso es porque usted está integrando, digamos, los pequeños radios que se generan a través de los anillos, digamos, desde el centro. Correcto, sí, correcto. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, estoy. Esos anillos que digamos que del centro a R o menos R se van haciendo cada vez más pequeños. No, ahí es hasta el final. Vea que, o sea, digamos, en este primer límite de integración, lo que estoy haciendo es para una posición X fija, ¿verdad? Yo agarro un anillo y empiezo a integrar desde 0 hasta el anillo más grande, ¿verdad? Que el radio del anillo más grande me depende cuál posición X, en cuál posición X yo esté, ¿verdad? En esa posición X, vean que el radio del anillo más grande, o sea, el radio de este anillo anaranjado es más pequeño que el radio de este anillo anaranjado grande, porque, ¿verdad? Estoy a posiciones X diferentes, entonces yo Ajá. voy a tener radios distintos. Entonces, lo que estoy haciendo es decir, ok, una posición X arbitraria, después la sumo todas, ¿verdad? Pero la voy a dejar arbitraria. Entonces, a una posición X, yo sé que yo voy desde 0 hasta el anillo más grande, ¿verdad? Y ese anillo más grande, ¿verdad? El valor de ese anillo más grande, voy a tener que dejarlo en función de X, ¿verdad? Porque ese valor me depende de X, después lo voy a integrar, ¿verdad? Ujú. Entonces vean que ese R me queda, dice, a raíz de R a la 2 menos X a la 2. Entonces voy desde 0 hasta raíz de R a la 2 menos X a la 2, porque ese es, ¿verdad?, el valor más grande que puede tener ese anillo, ¿verdad? Ese anillo, esa posición X. Ah, Pero ok, yo no porque soy, la integral lo que me permite calcular es una superficie como tipo casquete de la esfera. El, correcto, esa primera integral, lo que le estaría generando a ustedes, digamos, un disco, ¿verdad? ok. Entonces es este disco, digamos, para esa posición X sería, voy a jugar el disco en verde, ¿verdad? Sería este disco, ¿verdad? Ujú. Pero estoy agarrando cualquier posición X arbitraria, entonces realmente estoy agarrando, ¿verdad?, esas expresiones para cualquier disco, ¿verdad?, de toda la región, ¿verdad?, que me va variando el radio. Pero ahora sí, yo no quiero solo un disco arbitrario ahí, yo quiero, ¿verdad?, toda la esfera. Entonces lo que yo hago es barrer ese disco desde X, ¿verdad?, hasta todos los X posibles. Y yo con esos discos genero la esfera. Pero para hacer eso tengo que sumar todos los discos, ¿verdad? Y sumar todos los discos es sumar desde, ¿verdad?, todas las posiciones posibles en ese eje X, Ujú. el cual contiene la esfera. Entonces ya después yo tengo esos discos y los sumo desde menos R, o sea, desde aquí el punto bajo de la esfera, ¿verdad? Porque como este es el origen, ¿no? Entonces todo esto es negativo y todo esto es positivo. Y sé cuál es el valor de esto. Esto es R. Y esto también vale R, pero como estoy en marco de referencia donde el centro es esto, entonces menos R. Entonces, ahora sí, barro todos los discos, ¿verdad? Aquí genero un disco, aquí genero otro disco, empiezo a sumar todos los discos, ¿verdad?, con valores de radio distintos hasta generar toda la esfera desde menos RR. Y esa es la idea. ¿Sí me expliqué o Sí, muchas le quedan gracias. dudas? Okay. Cualquier duda, ¿verdad? Aunque tenga que repetir algo que no entendieron, ustedes me dicen. Entonces, hay que ser es integral, ¿verdad? Que está medio fea. Probablemente esas leen una tabla, ¿verdad? Para saber cómo calcular esas integrales. Eh, entonces yo nada más voy a usarla, ¿verdad? Vean que esa primera integral, yo podría hacer una sustitución. ¿Será que hacemos? Es que está... Sí, tratemos de hacerla, no importa. Hagamos la sustitución que V es igual a R a la 2 más X a la 2. O U, ¿verdad?
Mejor U. Entonces, ok, ¿cómo me quedaba el primer término? Déjeme ver algo. ¿Cuánto me queda en esta integral? Ok, todo bien. Ok. Entonces voy a integrar respecto, o sea, voy a cambiar el dr por un du, o sea, el du es igual a 2r dr, ¿verdad? Arriba tengo un r a la 3, pero eso puedo cambiarlo como un r por r a la 2, y r a la 2 es igual a u menos x a la 2. Entonces esto es correcto. Entonces, cambiando esta integral, me queda este, el mu sub 0, que puedo bajarlo, ¿verdad? Y esta integral también. Por lo que voy a integrar, que va a ser r de r, pero ese r de r se convierte en un du entre 2, ¿verdad? Pasando esto acá. Entonces me queda 2 r a la 2 más x a la 2, que es justo ¿verdad? El cambio de variable que yo estaba haciendo. Entonces me queda 2 u a la 3 medios. Todo eso entre, ¿verdad? R por R a la 2, o sea, R por U menos X a la 2, ¿verdad? De U, de X, es decir, que igual. Y los límites de integración también podemos cambiarlos. Si este es mi nuevo, ¿verdad? Mi nueva variable, yo digo, ok, R era, ¿verdad? R era mis límites de integración, ahora estoy integrando respecto a U, así que reemplazo mis límites de integración de R en U. Entonces, R igual 0, me queda U igual a X a la 2, o sea, voy de X a la 2 hasta, creo que esta me queda igual, ¿verdad? No me depende, no, esto es R, lo meto aquí en el cuadrado, entonces me queda R a la 2 menos X a la 2, X a la 2 menos X a la 2, me queda R a la 2. Esos son mis nuevos límites de integración. Pregunta hasta el momento. Ve que ya esto es pura mate, realmente. Ahora sí, tenemos que integrar todo eso. Voy a agarrar esta integral, trabajarla para no complicarme arrastrando esos términos siempre. Entonces, la integral de x a la 2, r a la 2. Esto me queda r entre ¿verdad? 1 menos 3 medios. Esto es 2 medios. Que esto es igual a menos 1 medio. Se me queda el menos 1 medio aquí abajo, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es restando las bases, ¿verdad? Entonces me queda U a lo 1 medio abajo. Entonces me queda 2U a lo 1 medio. De U. Menos, ¿verdad? Porque saco esto. Otro lado. Creo que, déjenme ver algo, porque creo que aquí cometí un error. Sí, este R no existe, ¿verdad? Entonces me queda de U. Porque aquí yo reemplacé el R a la 3 por R a la 2. R a la 2 era U menos X a la 2, que sale aquí, y el R se me va por el de U, ¿verdad? Me sale el R de R, ¿verdad? Que se reemplaza por el de U. Entonces me queda esto, menos, ¿verdad? Otra vez la integral de X a la 2, R a la 2, X a la 2 entre 2U a la 3 medios de U. Correcto. ¿Todos de acuerdo con esto? Así va quedando la integral.
Entonces, integramos eso. Este u a la 1 medio es u a la menos 1 medio. Saco el 1 medio. Factor común. Entonces la integral de u a la menos 1 medio es, ¿verdad? U a la menos 1 medio, sumo 1 y lo divido entre 1 menos 1 medio, o sea, 1 medio. O sea que me queda un 2 arriba y esto me queda 1 medio. Entonces me queda 2 u a la 1 medio, ¿verdad? He evaluado en x a la 2 hasta r a la 2 menos todo esto acá, ¿verdad? Que sería, integramos eso, saco el x a la 2 porque es una constante, también el 2. Entonces solo tengo que integrar u a la menos 3 medios. La integral de eso es sumarle 1 y dividirlo entre los 3 medios más 1. ¿Verdad? Esto de aquí arriba me da u a la menos 1 medio. Y esto me da menos 1 medio. O sea que me queda un menos 2 arriba. Que ese menos entonces se cancela con este menos, me queda un más. Y esto me queda u a la menos 1 medio. Pero sí, si lo evaluamos, me queda evaluado de x a la 2 hasta r a la 2. Entonces ya evaluando todo esto, me queda, bueno, esto en medio se cancela con el 2, ¿verdad? Me queda r a la 2 a la 1 medio, que eso como quién sale, con el valor absoluto de r. Pero tengan cuidado. O sea, eso es un valor absoluto. Menos, ¿verdad? La integral evaluada en x, igual. X es un valor absoluto. Esto más x a la 2 entre 2, evaluado en, ¿verdad? Puedo multiplicarlo todo por 1 entre valor absoluto de r menos 1 entre valor absoluto de x. Aquí me da a la menos 1. Listo. Eso me queda esa integral. Nada más déjenme ver. Por acá. Correcto. No hay problema. Entonces, eso es el cuerpo, ¿verdad? De lo que vamos a integrar ahora, que sería integrar todo esto respecto a x. Vean de dónde viene esto, ¿verdad? Entonces, nada más puedo hacerlo más pequeñito. Y ahora sí, esto va a ser igual, mu sub 0. Ahora sí continuamos la integral original, rho, omega, todo eso entre 2, por la integral desde menos r hasta r de todo esto, ¿verdad? Del valor absoluto de r menos valor absoluto de x más x a la 2 entre 2 por 1 entre valor absoluto de r menos 1 entre valor absoluto de x. Bueno, todo esto está. Entonces, ahora sí, tenemos que integrar respecto a x. ¿Preguntas hasta el momento? Ven que ya, igual, todo esto es mate, pero igual si tienen preguntas con la mate, no hay problema, nada más háganmelo saber.
Ahora creo que ahí me estoy comiendo un... Déjenme ver, cuando yo integré esto... Cuando yo integré esto me daba un... 1 menos 3 medios más 1 entre menos 3 medios más 1. Que ahí me salió un... Que sí, que ahí me salía el signo que se cancelaba con esto y me queda positivo, pero también me salía un 2, ¿verdad? Porque esto da menos un medio. Entonces aquí también este término no existe, ¿verdad? Ese entre 2, porque se cancela en esta parte, de hecho. Entonces aquí ya no aparece. Entonces nada más para que corrijan eso. Y listo. Ahora sí está perfecta esta integral. Vean que el R es un valor de radio, eso siempre va a ser positivo. Entonces puedo ponerlo solo como R, es un una constante, ¿verdad? No hay problema con eso. Y ahora sí, a integrar eso. Entonces, primera integral, hay que separarlo en 4 integrales, ¿verdad? La primera integral es mu sub 0 rho omega entre 2, ¿verdad? Por R. La integral desde menos R hasta R d de x. Ahí no sale nada porque ya saqué ese R. Ahora, mejor saquémoslo para no estar escribiendo este valor constante siempre al frente de todas, como el factor común. Ahora, siguiente integral, menos la integral de R hasta menos R, no, al revés, perdón. Desde menos R hasta R. De valor absoluto X. Más 1 entre R, que sale la integral desde menos R hasta R de X a la 2. Menos la integral de X a la 2 entre valor absoluto X. Desde menos R hasta R. No olviden el de X. Listo, hay que hacer todas las integrales. ¿Cuánto es esta primera? A puro ojo. De 0, ¿no? Ahora, ¿cuál es la integral del valor absoluto de X? Tranquilos, no estoy esperando que me respondan porque ni yo me acuerdo. Entonces, déjenme buscarla. Ok, mejor hagamos algo más fácil. Se me ha olvidado esto. En lugar de hacer integrales, valor absoluto. Acuérdense, ustedes ya debieron haber visto esto, espero, ¿verdad? Funciones pares impares, ¿verdad? Entonces yo digo, vea que esto es una función par, ¿verdad? En un intervalo, si yo le pongo un signo menos a la función, es igual a no ponerle, ¿verdad? Es una función par. Y en un intervalo simétrico, integrar esto, ¿verdad? Integrar una función par es lo mismo que integrar 2 veces ese intervalo. ¿Por qué? Veamos la gráfica. Si se acuerdan de la gráfica de esa función, ahí está, la de derecho con 2 ejes. ¿Verdad cómo se ve esa función en los gráficos? O sea, así, ¿verdad? Entonces, si yo voy desde menos R hasta R, y esta área bajo la curva va a ser igual a esta área bajo la curva. Entonces yo digo, entonces nada más puedo ir desde 0 hasta R y multiplicarlo por 2, esa integral, y me da lo mismo. Entonces hagamos eso, mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, como esto es una función par, yo puedo decir, esa integral es igual a la integral desde 0 hasta R de X. Y vean que ya puedo quitarme el valor absoluto, porque esta X nunca va a ser
nunca va a ser negativa, ¿verdad? Porque voy desde el intervalo de 0 a r y ahí no hay ningún número negativo. Entonces esto nada más lo multiplico por 2 y este integral igual es par, ¿verdad? Entonces yo digo a esos dos veces desde 0 hasta r, x a la 2 entre x, o sea, x de x. ¿Verdad? ¿Preguntas con esto? Va a dar x a la 2 nada más, ¿verdad? Se va a cancelar el 2 Correcto. con lo de la integral. ¿Cómo se va a cancelar? Sí, por eso cuando integro x, va a Ah, de quedar quedar r a la 2. x a la 2 entre 2 y se va a cancelar con el Ah, 2 sí, de... sí, correcto, ¿no? Se va a cancelar con el 2 y lo evalúo, cuando lo evalúo en la segunda, no, ¿verdad? Me va a dar 0, entonces solo me queda r a la 2. Entonces esta integral de aquí me queda r a la 2 y esta también. ¿No? Sí, correcto. Y, ¿verdad? Menos r a la 2, menos r a la 2 se van a sumar, entonces me queda menos 2r a la 2. Entonces, vamos poniendo eso. Esto va a ser igual. Mu sub 0 rho omega entre 2, ¿verdad? Por, integramos esto de una vez para poner el valor positivo primero, esto me da x a la 3 entre 3, ¿verdad? Esto también es una función par, entonces podemos expresarlo de una vez como 2 veces entre r, todo eso, la integral desde 0 hasta r de x a la 2 de x, eso me da x a la 3 entre 3, o sea, 2 tercios, r a la 3, que se cancela con este de abajo, y me queda r a la 2. ¿Verdad? Entonces me queda 2 tercios r a la 2 más, voy a ponerlo aquí, voy a disminuir el tamaño de todo esto. Menos. 2 tercios r a la 2 menos 2 r a la 2. Entonces esto está acá. Como un toque nada más. Todo esto es acá. Entonces, ¿verdad? Como dijo el compañero, 2 tercios r a la 2 menos 2 veces r a la 2. Y listo, cuando yo evalúo esto, voy a obtener, bueno, puedo cancelar los dos, ¿verdad? Entonces me queda 1 menos 1 tercio, o sea, 3 tercios menos 1 tercio, o sea, 2 tercios. Y listo. ¿Verdad? Nada más, déjenme verificar todo eso. Que en teoría se me debería ir ese 2. ¿Cierto? Me quedó un 2 ahí estorbando. Sí, debería ser solo un tercio. Si yo tengo un tercio. Solo ahí debería quedar negativo en principio. A ver esto. Ok. Entonces, sí, cuando integro me debería dar 2 tercios r a la 2, me da 1, ajá. Menos 2 r a la 2. Ay, me dicen que queda otra expresión. ¿Dónde sale eso?
el 2R. El 2R que tiene el principio. No, pero eso no. Eso sí se cancelaba. Que me queda esto que me da R a la 2 entre 2 que se suma con esto. Profe, Ujú. el de 0 no queda 0 porque es el de arriba menos el de abajo y al ser R. Correcto, muchas gracias, sí que, ¿verdad? Un caro, ¿no? No, muchas gracias, sí, 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 toda la razón. Qué horror. Gracias. Si esto jamás queda 0, ¿verdad? Con Porque gusto. muchísimas gracias, sí. Esto es arriba menos el de abajo, o sea, R menos R, o sea, 2 veces R. Por el R me queda 2 R a la 2. Todo esto. Ahí sí, perfecto. Ahora se matan los dos R a la 2. Correcto, ahora se matan los 2 R a la De 2 un tercio. y ya me queda el tercio. Correcto, muchísimas gracias. Ya estos dos se mueren. Este 2 se cancela con estos 2 y ya me queda un tercio, que era justo lo que quería. Y me queda positivo, ¿verdad? Porque me está quedando negativo. Y listo. Entonces todo eso, ¿verdad? Para decir el campo magnético en X, ¿verdad? Es un tercio, sí, un tercio, 1 sub 0, rho, omega, r a la 2. Pueden verificar las unidades, ¿verdad? Y eso sería el campo magnético. Vieron que sí está un toque ajetreado el problemilla. Entonces, para que tengan cuidado. Y ahora, nada más para terminar, en la segunda parte, en la parte B, me piden el momento magnético, ¿verdad? Por este anillo. Bueno, ¿verdad? Por el campo magnético de la esfera. Entonces, voy a tener que devolverme un toquecito, nada más para decir, ok, que era el momento magnético dipolar, D era la corriente por el área, ¿verdad? En este caso, ¿cuál área agarro? ¿Verdad? ¿Qué sería el área de la esfera, no? Vamos por partes, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un momento magnético dipolar de todas las esferas, yo digo, ok, eso es I por A. Lo que pasa es la corriente va variando dependiendo de donde yo esté y también el área. Vea que, ¿verdad? Si esta es la esfera, y en esta parte yo tengo, ¿verdad? Esta área por el cual pasa un campo magnético, entonces hay un momento magnético dipolar. Pero por esta otra es otra área, ¿verdad? Va disminuyendo. Entonces yo tengo que agarrarlo por partes. Entonces, igual voy a agarrar el momento infinitesimal magnético es igual de la corriente infinitesimal por el área infinitesimal por la cual pasa esa corriente. Que entonces estamos agarrando igual que antes, estamos agarrando un anillo, ¿verdad? Estoy agarrando un anillo infinitesimal, entonces sería el área, ¿verdad? Transversal de ese anillo, o sea que es un círculo, pero es un área para un R arbitrario, ¿verdad? Para cualquier anillo que yo agarre sobre el eje X. Y el de I, yo ya sé quién es el de I. El de I es esto de acá. Eso por Pierre Laws. O sea, esto me queda pi r a la 3 rho omega de r de x. Pero yo quiero el momento magnético dipolar total, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es integrar igual que antes. Mismos límites de integración porque estoy volviendo a integrar el anillo, ¿verdad? Entonces los límites de integración que teníamos antes era simplemente, ¿verdad? Pues copiamos y peguemos. Son estos de acá. Sí. Todo,
borramos lo que está de más. Ahí es. Todo esto, ¿verdad? Integramos, pero esta vez el momento magnético dipolar, ¿verdad? No el campo. Esa es la diferencia. Entonces, integrando esto, para no aburrirlos con el cuento, ¿verdad? Déjenme, saco todo esto menos el R, ¿verdad? Que está ahí metido. Pi rho omega, la integral desde menos R hasta R, de lo que me dio esta integral de R, ¿verdad? R a la 3, que me da R a la 4 entre 4, evaluado entre esos dos límites, que uno es este, entonces me queda R a la 2 menos X a la 2, a la, ¿verdad? A la 2, todo eso entre 4 de X. ¿Verdad? Porque eso me da R a la 4 entre 4, evalúo el R a la 2 menos X a la 2, todo eso en raíz, ¿verdad? En R a la 4, entonces me queda 4 veces eso, se simplifica esto, y ya solo necesito, puedo o expandir el producto, ¿verdad? O ver si puedo hacer algún tipo de sustitución. Entonces, déjenme ver. Podemos decir que no creo que no me serviría esa sustitución, entonces nada más expandir ese producto. R a la 4 menos 2 veces R a la 2 por X a la 2 menos X a la 4. ¿Verdad? Entonces me queda pi rho omega, la integral desde menos R hasta R de R a la 4 de X menos, ¿verdad? Saco todo esto, 2 R a la 2, la integral desde menos R hasta R de X a la 2 de X menos la integral ¿Y no desde sería un más? menos R hasta R de X a la 4 de X. También lo veo menos ahí arriba. Es que es más X a la 4. Correcto, sí. Gracias. Entonces aquí lo único que faltaría sería integrar todo esto. Esta integral, igual que antes, da 2R, ¿verdad? Que multiplico por esto, entonces me queda 2R a la 5, correcto. Esto es una función par, entonces puedo multiplicarlo por 2, me queda 4. Ah, bueno, pero sí, 4 tercios R a la 5 también, ¿verdad? Y esto igual es una función par, entonces puedo multiplicarlo por 2 y me queda 5x a la 5 evaluada en R a la 5. Entonces, haciendo todas esas, ¿verdad? Puedo decir 2 menos 2 quintos menos 4 tercios, 4 quinceavos, pi R a la 5 rho omega. Y ese es el momento magnético dipolar que andábamos buscando. ¿Preguntas con esto? Vamos a ordenar un poco mientras salen con preguntas. No, profe, todo bien. Ven que era cansadito, ¿verdad? Problema. Puedo borrar esto. Pero básicamente está todo lo que queremos hacer creo que esta es la parte que más tal vez se les complica, como de saber traducir lo que saben de cálculo a física, ¿verdad? Que es decir, ok,
Los infinitesimales son cantidades muy pequeñas, entonces cuando yo estoy integrando lo que estoy haciendo es sumar, ¿verdad? El campo para varias contribuciones, ¿verdad? Porque no es uniforme, entonces eso es básicamente todo lo que hicimos en este problema. Profe, ¿no sería 16 entre 15 al final? No, déjeme ver, ¿por qué no? ¿Por qué 16 entre 15? Esto es... Esto es... Sí, profe, son 16 entre 15. 16 entre 15. Ok, veamos a ver. Esto es 6 entre... Multipliquemos. Esto es... Pongo en base 3. 6 entre 3. Menos 4 tercios. Más 6 quinceavos. Ok, no, si no puedo hacer eso por el momento. Si restamos esto, 2 tercios y sería 2 tercios. 5 por 2 serían 10. Y 3 por 2 serían 6. Ujú. Sí, mira, qué diablos, ¿por qué me salía 2 menos 2 quintos menos 4 tercios? Ah, menos, ya vi, muchas gracias. Pero, ¿será que fallé un signo? Porque si me daba, en los apuntes sí tengo, me daban 4 quinceavos. A ver, este arriba positivo, este arriba positivo. Y no, todos están positivos, qué extraño. Pero sí déjenme ver porque yo sí tengo que dar 4 quinceavos. O sea, lo que hice fue meter el signo mal. Entonces déjenme ver eso. Yo estoy integrando acá, desde menos R hasta... R. Ok, yo tengo una pregunta. Ajá. A la hora de hacer las evaluaciones, Ujú. ¿serían marque con X o habría... Se le fue el audio. ¿Dónde quedé? A la hora de hacer las evaluaciones, sería ¿Sería tipo marque con X o hay preguntas donde van a hacer, digamos, haga el desarrollo y súbalo? No, sí vio la carta del estudiante o no la ha visto. Es que no entendí muy bien eso. Ok, las evaluaciones son así, ¿verdad? Van a haber quizzes, pruebas cortas, ¿verdad? Ujú. Y esas pruebas cortas son o marque con X o evalúe, ahí ponga su respuesta numérica, ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Si de ahí no hay que subir de desarrollo ni nada, y eso corresponde como al 16%, no me acuerdo de la evaluación. El fuerte de evaluaciones en este curso va a ser algo que se llaman los problemas. Sí, digamos, eso de los problemas, sí, es que no, lo que no me quedó muy claro era cómo eran los quizzes, si solo marque con X o complete, o Sí, si venía de desarrollo. los quizzes son solo eso, ¿verdad? Ah, ok. Es que yo fui de los que se matricularon por Sí, impulso. ajá. Sí, todo Entonces quedé como con esa incógnita y yo, es un procedimiento así. Sí, sí, no, pero tranquilo con eso. A ver, qué raro. Creo que lo que me está pasando es que esta integral sí haría 16 quinceavos, pero déjenme ver dónde está el error, porque debería dar, ¿verdad? 14 quinceavos. Déjenme ver. Ajá. Profe, Ajá. y eso saldría, digamos, sería eh, 2R. Ah, ya vi.
Sería 10R, se simplifica, quedaría 2R a la 5. No quedaría 2/5. Sí, claro, ya vi que fue el problema. Es 4. Este 4 no lo arrastré. El 4 que sale de la primera integral, ¿verdad? Este 4 acá. ¿Sí lo ven? ¿Verdad? Yo expandí esto y no puse nada abajo. Tenía que haber un 4 abajo, pues de la primera integral de R. Entonces yo saco ese 4 y ya ahora sí. Me queda todo esto entre 4. Esto ya si me queda, me da 16 quinceavos, que era lo que me tenía que dar. Pero me queda un 4 abajo. Entonces me queda 16 quinceavos Y simplifica. y se simplifica lo que sí tenía, ¿verdad? 16 quinceavos, ¿verdad? Entre 4. Y está acumulando ese 4. O sea, 4 quinceavos. Sí, era el 4 que lo dejé botado, ¿verdad? Perfecto. Listo. Preguntas, ahora sí. Dudas, cualquier consulta que tengan. Todo en orden. Vean que es un problema largo, igual como les dije. Ahí les dejo otro que también es largo para que traten de hacerlo. Pero eso ya, ¿verdad? Eso es el grueso de lo que tienen que saber para sacar campos magnéticos integrando, ¿verdad? Y este es una integral relativamente difícil donde los límites de integración dependen de la próxima integral, ¿verdad? Que al final el límite de integración del dr me dependía del x. Cosas así. Y les digo este. Entonces, aquí sí tengo la grabación.